Calcula la superficie de la figura que vemos en pantalla. Bien, cuando me piden calcular la superficie, o el área, es lo mismo, de una figura, de un poliedro, lo que me están pidiendo es que calcule cuánto es el área de cada una de sus caras o polígonos que lo forman y que lo sumemos todo. Eso es el área o superficie de una figura. Por tanto, lo que tenemos que hacer es identificar qué forma tienen cada una de sus caras. En este caso, la mayoría de ellas son rectángulos o cuadrados, como podéis ver, y dos figuras, dos caras que tienen forma de L, o bueno, una L al revés. Por tanto, vamos a calcular por separado cada una de esas áreas y por último lo sumaremos. Comenzamos por el más fácil de todos, este rectángulo. Bueno, pues este rectángulo está claro que su base mide 1 centímetro y su altura mide 1 centímetro. Por tanto, ¿cómo se calcula el área de un cuadrado? Pues lado por lado, esto nos da 1 centímetro al cuadrado de área. Continuamos con este rectángulo. Se corresponde con esta cara. Bueno, pues esta cara está claro que tiene 4 centímetros de base y esta medida es lo mismo que esta, 1 centímetro de altura. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Pues base por altura, o lo que es lo mismo, 4 centímetros cuadrados. Continuamos con este rectángulo, con esta cara de aquí, en la que está clara que la altura mide 2 centímetros y la base es lo mismo que esta medida o esta medida, 1 centímetro. Por tanto, el área de este rectángulo es base por altura 2 centímetros cuadrados. Otra vez nos encontramos con el mismo cuadrado que teníamos antes, las mismas medidas. Fijaos, esta medida es la misma que esta o que esta, es decir, esto mide 1, y la base, lo que mide su base, fijaos, si esto mide 5 y esto mide 4, entonces la base mide 1, 5 menos 4, 1. Por tanto, el área de este cuadrado, lado por lado, 1 centímetro cuadrado. Continuamos con este rectángulo que se corresponde con la cara lateral de esta figura que está a la derecha, la que no podemos ver. Pero bueno, sí que sabemos, observando este cuadrado, que esto medía 1 centímetro, es decir, su base mide 1 centímetro, y su altura, aunque no me la da el ejercicio de forma directa, su altura es 2 centímetros más 1 centímetro. En total, 3 centímetros. Por tanto, la forma de calcular el área de este rectángulo es muy fácil. Base por altura es igual a 3 centímetros al cuadrado. Vamos con este rectángulo. Ahora, en este rectángulo, la base mide 5 centímetros y la altura 1 centímetro. Por tanto, su área será base por altura 5 centímetros cuadrados. Y ya por último, solo nos quedan las caras delantera y trasera, las que tienen forma de una L invertida y que tenemos aquí. Son iguales las dos. Por tanto, ¿cómo pensar el área de ambas figuras? Bueno, fijaos que son las mismas y que solo lo vamos a razonar con una, solo lo vamos a razonar con esta de la derecha. Y es que podemos entender que esta figura estaría formada por la suma del rectángulo que veis aquí más el rectángulo que veis aquí. Por tanto, la forma de calcular su área será calcular el área de los dos rectángulos y sumándolos. Ahora, ¿cuántos son cada una de estas medidas? Bueno, vamos a tomarlas del dibujo. Esto medía 1, esto medía 4, esta medida eran 2 centímetros, esta medida era 1 centímetro y esta medida, ya hemos dicho antes, que eran 3 centímetros. Por tanto, ¿cómo se calcula el área de este rectángulo, el que está tumbado, por así decirlo? Bueno, pues como base por altura. Más, ¿cómo se calcula el área de este rectángulo que tenemos aquí? Bueno, pues como base por altura. 1 por 3. Y en este caso tenemos dos figuras, dos polígonos que son iguales. Por tanto, me da igual calcular el área de uno y luego el del otro, o calcular el área de uno y multiplicarlo por 2. En este caso,
la suma de las dos áreas, es decir, 2 veces el área de 1, me da un total de 2 por 7, o lo que es lo mismo, 14 centímetros al cuadrado. En conclusión, ya hemos calculado todas las áreas de todas las correspondientes caras de esta figura. Por tanto, ¿cuál será la superficie de la figura? Bueno, pues sumemos todas ellas. Vamos a comenzar en el orden en el que lo hemos hecho. El de este cuadrado era 1 centímetro, el de este rectángulo eran 4 centímetros cuadrados, el de este rectángulo eran 2 centímetros cuadrados, el de este cuadrado era 1 centímetro, el de este rectángulo eran 3 centímetros cuadrados, el de este rectángulo eran 5 centímetros cuadrados y el de ambas L's invertidas juntas daban un total de 14 centímetros cuadrados. Por tanto, el área total o la superficie total de la figura nos las dará esta suma. 1 más 4 más 2 más 1 más 3 más 5 más 14 hacen un total de 30 centímetros cuadrados. Como veis, una forma de calcular la superficie de una figura es calcular el área de cada una de sus caras y sumarlo. Así de sencillo. Y vamos con otro ejercicio. Calcula el volumen de la figura que vemos ahí. Y el razonamiento va a ser similar porque yo no conozco ninguna fórmula que me ayude a calcular el volumen de esta figura tan rara. Ahora bien, puedo interpretar esta figura como la suma de dos figuras. En concreto, la suma de dos prismas que podemos imaginar así. Ahora bien, vamos a por ello. ¿Cuál será el volumen de este primer prisma que tenemos tumbado? Bueno, ya sabéis que el volumen de un prisma es largo por ancho por alto. En concreto, largo 1 centímetro por ancho 4 centímetros por alto 1 centímetro. Esto hace un total de 4 centímetros cúbicos. Y ahora vamos a pensar el prisma que está de pie, por así decirlo, el más alto de ellos. Bueno, pues fijaos que en este caso, primero vamos a escribir las medidas que tienen. Acordaos que si esto era 1 centímetro y esto eran 2, entonces la altura de nuestro prisma son 3 centímetros. Acordaos que dijimos que este cuadrado era igual que este, 1 centímetro y 1 centímetro. Por tanto, ya tenemos las medidas necesarias. ¿Cuál es el volumen de este prisma? Pues será largo 1 por ancho 1 por alto 3, hacen un total de 3 centímetros cúbicos. ¿Cuál será, por tanto, el volumen total de nuestra figura? Pues el volumen de un prisma más el volumen del otro prisma que lo forman. En concreto, 4 más 3 hacen un total de 7 centímetros cúbicos. Y es que a veces las figuras podemos interpretarlas como que están formadas por figuras más simples de las que sí que conocemos cómo calcular las áreas o cómo calcular los volúmenes. Así de sencillos son estos ejercicios. Un saludo.